Sintaxis latina. Muchas veces, al querer realizar un análisis sintáctico, no sabemos muy bien por dónde empezar. Consigamos generar una costumbre que nos ayude a enfrentarnos al texto con facilidad. El primer paso será buscar los verbos. Estos pueden hallarse en forma personal o no personal en la oración. Tras identificar bien todos los verbos, analizamos las formas personales de la siguiente forma. Tendremos en cuenta la persona, el número, el tiempo, la voz y el modo del verbo. Tanto la persona como el número nos van a indicar quién es el sujeto de la oración. Por otra parte, la voz nos indicará si puede tener complemento directo. En el segundo paso, vamos a tratar de identificar al sujeto. En este paso, intentaremos ver quién es el sujeto de la oración. Subrayaremos los siguientes tipos gramaticales. En primer lugar, los nombres o sustantivos. También puede haber pronombres que se encuentran en lugar del nombre. También tendremos en cuenta los adjetivos sustantivados. Y también los infinitivos que pueda haber en la oración. Tenemos que tener en cuenta que el sujeto concuerda con el verbo en persona y número. Esto quiere decir que si cambiamos el número del sintagma que creemos que es el sujeto, el verbo se ve afectado por ese cambio. Ese sintagma será, por lo tanto, el sujeto. De la misma manera, si cambiamos el verbo de número, el sintagma que creemos que puede ser el sujeto también se verá alterado. En ese caso, será también el sujeto. En el tercer paso nos vamos a fijar en qué tipo de verbo tenemos. Puesto que si es copulativo, puede haber un atributo. En el caso de que sea transitivo, puede llevar un complemento directo. Y si es intransitivo, nunca llevará un complemento directo. Cuando busquemos en el diccionario, tendremos que fijarnos en si aparece una tr o int, que significarán transitivo o intransitivo. En cuarto lugar, vamos a identificar al complemento directo. Para saber cuál es el complemento directo de la oración, podemos aplicar la siguiente fórmula. Al cambiar la voz del verbo de activa a pasiva, el sujeto de la oración activa será el complemento agente de la oración pasiva, que es una cosa que explicaremos más adelante. Y el sujeto de la pasiva es el complemento directo de la voz activa. Si esta regla se cumple, el verbo tiene un complemento directo. Por cierto, el complemento indirecto siempre será el mismo en la voz activa y en la pasiva. Veámoslo de una forma más esquemática. Pasemos de activa a pasiva. En la parte superior tenemos la estructura de la voz activa y en la parte inferior tendremos la estructura de la voz pasiva. El sujeto de la activa pasaría a ser el complemento agente de la voz pasiva. Por otra parte, el complemento directo en la voz activa pasaría a ser el sujeto de la voz pasiva. El verbo únicamente cambiaría de voz. El esquema general, por lo tanto, resultaría de la siguiente manera. En quinto lugar, vamos a identificar el resto de complementos, como por ejemplo el complemento indirecto o los distintos complementos circunstanciales.